Buenas, les saluda Ernesto García del canal de Eje Soluciones Integrales. En esta oportunidad, continuando con los videos educativos del ámbito de Excel, vamos a continuar con los ejemplos, en este caso el número 4, de fórmulas matriciales, utilizando las funciones de máximo y mínimo. ¿Cuál es el objetivo de este trabajo? El objetivo es obtener la mínima y máxima diferencia entre estos tests evaluados. Tenemos acá 9 alumnos, los cuales han obtenido 2 puntuaciones en estas 2 evaluaciones y queremos averiguar el máxima diferencia y la mínima, el mayor aumento. ¿Listo? Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Podemos hacer de esta manera. Vamos a hacerlo de forma individual, como se puede hacer en muchos de los casos. Y vamos a destacar después un trabajo. Esto lo voy a poner por aquí. ¿Listo? No hay ningún problema. Se puede arrastrar. Hacemos las diferencias. ¿Cómo hacemos la diferencia? Por ejemplo, voy a hacer la diferencia de ambas informaciones. Copiamos o ponemos un formato que puede ser, por ejemplo, qué sé yo, un fondo celeste, ya está. Hago la diferencia. Puede ser la diferencia T2 menos T1. O puede ser al revés también. Vamos a hacerlo el T1 menos T2. ¿Listo? Y acá tenemos los valores 11, ya. Este 11 debe ser el del mayor aumento, entonces vamos a hacer la diferencia al revés. C3 menos B3. ¿Listo? Copiamos la fórmula y obtenemos los diferentes valores. Y acá está el menos 5 y el 11. Quiero hallar el máximo y el mínimo. Entonces lo haría de manera manual de esta manera. El máximo, la máxima diferencia, el mayor aumento, ya está. Lo voy a mover hacia abajo y la mínima diferencia, para lo cual utilizo la función mínima. Y estamos observando de que vamos a lograr, la función se llama min. Entonces vamos a corregir. ¿Listo? Y obtenemos el mínimo, la mayor disminución y el mayor aumento. ¿Listo? Así de sencillo. Quiere decir de que acá hay un alumno que ha bajado su puntuación 5 puntos. Es lo máximo que ha bajado con respecto a los demás. Y el que más aumentó su rendimiento, en este caso fue el alumno 1. Esto explicaría estos valores. Entonces queremos hacerlo nosotros utilizando fórmulas matriciales. ¿Cómo lo haríamos utilizando fórmulas matriciales? Bueno, el que menos diría, bueno, ¿quiero hacer la diferencia? Aquí está la diferencia por cada uno de ellos. ¿Quiero lograr el mínimo valor, máximo valor? Ahí está, fácil y sencillo. Pero ¿cómo podríamos hacerlo utilizando matrices? Vamos a ver qué resulta si yo utilizo todos los valores del test 2, le quito los valores del test 1. ¿Correcto? Pero esto que acabo de hacer, lo voy a copiar en la memoria, voy a seleccionar la data y voy a editar con F2 y pegar la fórmula. Coloco la combinación Control-Shift-Enter y vamos a ver qué nos origina. Nos origina lo mismo, la diferencia individual que hemos hecho. Logramos la matriz, ¿correcto? Pero ahora quiero una operación que me permita sintetizar, para lo cual voy a utilizar lo siguiente. Ya creo que todos se darán cuenta qué es lo que quiero hacer. Quiero hacer lo siguiente. Igual min, y entre paréntesis voy a seleccionar justamente la combinación que hice hace un momento. Todos valores del text 2, le voy a quitar los valores del text 1. Puedo utilizar la combinación Control-Enter, Control-Shift-Enter o puedo utilizar simplemente Enter. La máquina me lo sintetiza en un único valor.
Está buscando el mínimo valor de todas estas diferencias. Y lo mismo haré para el máximo. Ahora, ¿por qué sucede eso? Sucede eso porque estamos en la versión 365. La versión 365 permite desarrollar o calcular estas fórmulas matriciales sin ningún tipo de anomalías, que sí lo harían en otras versiones, ¿correcto? En otras versiones, ¿qué tendríamos que hacer? Utilizar la combinación Control-Shift-Enter. No se olviden ese detalle. Lo voy a anotar aquí. Versiones anteriores. ¿Qué combinación utilizamos? Control, Shift y Enter. Y en la versión 365 no se utiliza. Versión 365. No se utiliza el Control, Shift, Enter. Listo. Ahora, ¿qué quiero destacar acá también? Si bien es cierto, estos son valores puntuales de una base de datos. En la programación antigua, si podemos decirlo así, se utilizaban mucho los llamados variables. Acá en estas versiones no suelen usar mucho, dependiendo del tipo de programación, también se puede utilizar aquí. ¿Y dónde lo vemos esto? Lo vemos cuando utilizamos las fórmulas, donde dice asignar nombres, acá estamos creando variables, donde podemos almacenar fórmulas. Y es justamente esto. Yo puedo almacenar esta fórmula y puedo almacenar esta fórmula. Pero voy a hacer un ejemplo muy interesante de lo que se llama ubicar fila y columna, que en algunos de los casos en programación se utiliza bastante. ¿Cómo ubico la fila y la columna de mi base de datos? Por ejemplo, ya eso está creado, lo voy a utilizar por aquí. Igual, ubica fill call. Ya está. Miren qué hizo la máquina. Con solamente haber puesto el nombre, la máquina utilizó lo que es la fórmula que está almacenada en esa variable. Presiono Enter y me va a originar que esta es la fila 9 y la columna 10. Muy interesante, ¿verdad? Eso se puede utilizar bastante en programación. Combinar en la parte programativa parte de utilización de fórmulas que en el Excel normal se hace y el almacenamiento de variables con el cálculo de fórmulas matriciales ayudaría mucho a evaluar información o a obtener información de una base de datos. Entonces quiere decir que en la programación debe utilizarse bastante esto. Combinar fórmulas, grabar fórmulas que me permitan almacenar con funciones del Excel. Y también lo que son las variables, que se utiliza bastante. ¿Cómo se hizo esa variable? Miren cómo se hizo esa variable, muy sencillo y fácil. Nos vamos a buscar esta variable que se llama ubicafil. Nos vamos en fórmula, están en cualquier ubicación, ¿eh? Administrador de nombres y ubicafil. Acá está. Pongo modificar y acá tengo esta fórmula. Utilizo el concatenador y utilizo la función fila y la función columna. Lo vamos a hacer nuevamente. Ustedes dirán, pero ¿cómo se hace dinámico esto? Se hace dinámico porque se utiliza referencia de celdas relativas. Vamos a crear la función y le vamos a poner otro nombre. Por ejemplo, a partir de esta ubicación. ¿Correcto? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Muy fácil. Me voy a fórmula. No tiene nada que ver en qué ubicación esté la celda para crear la variable en este caso. Asignar nombre. Puedo ponerle cualquier nombre, pero en este caso tiene que ser un nombre apropiado que tenga referencia con respecto a lo que estamos calculando. Yo quiero calcular la fila y la columna. Entonces le pondré ubica F y C, FC. El otro era fill call, pero acá le estoy poniendo FC. ¿Qué le voy a poner en la fórmula? Yo quiero la fórmula, voy a borrar toda la fórmula, dejo el igual nada más. ¿Y qué quiero yo obtener? Quiero obtener la fila, pero ¿la fila de qué? La fila de esta ubicación. Y miren, está seleccionado acá. ¿A qué fila me refiero? Fila de esta ubicación. Entonces miren lo que haré. Clic y listo. Ahí que está haciendo, la máquina me va a colocar la fila. Pero observamos que tiene referencias absolutas. Selecciono esta referencia y utilizo la combinación F4.
para desactivar la referencia absoluta y se pone en relativo. Esto es muy interesante. Luego, ¿qué voy a hacer? Simplemente le pongo cerrar. Ahí obtengo ¿qué? La fila. Lo voy a concatenar. Entonces voy a poner el símbolo de concatenación, que es el aspersan o el i comercial, y le pondré entre comillas un espacio, un guión, un espacio, una comillas, y pongo el símbolo de concatenar. Y ahora pondré la columna. Entonces, para la columna que necesito, la función columna. Columna. Y le pondré ahora, selecciono la columna, en este caso, para este ejemplo, la columna N. Nuevamente, ¿qué hacemos? Selecciono la referencia absoluta y presiono la combinación F4 para que se convierta en relativa. Esto es clave. Disculpen nuevamente porque parece que se eliminó. Clic, ya está. Selecciono las referencias que está en referencia absoluta. Con Shift F4 se pone en referencia relativa. Hago un clic en la parte final y listo. Ya he creado la función que me va a permitir hacer el cálculo. ¿Correcto? Ya está. Le pongo a aceptar. A ver qué faltó aquí. Vamos a revisar. Fila es una función y lo vamos a concatenar. Ya está. Ya. Concatenar. Ah, ya. Faltó el símbolo de concatenación. Ya. Observaron que se puso 2 veces el nombre de la referencia de la hoja. Hay que borrarlo nada más. ¿Listo? Y ya con eso debería funcionar. Falta el símbolo de... Ya está. Y eso es suficiente. Presiono Enter. Listo. A ver, vamos a probarlo. Nos ubicamos aquí. ¿Qué debería ser esto? Debería ser la fila 4 y la columna I. La columna I, a simple vista, vemos ahí que debe ser la 9. Entonces vamos a poner igual, ubica, y me aparece ya el nombre. Hago un tag y ya me aparece la selección. Presiono Enter y me va a salir 4-9. ¿Vieron qué interesante? Utilizar lo que son variables para el almacenamiento de información relativa que se quiere obtener de una base de datos. Bueno, espero que les haya gustado. Eje Soluciones Integrales, manito arriba y suscríbanse a mi canal para ver más ejemplos sobre fórmulas matriciales. Muchísimas gracias.